Muy buenos días, un cordial saludo de parte de Luis Montalvo, haciendo la introducción para el programa La Picota, dirigido por nuestro compañero y amigo, el doctor Gerardo Apolo. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Luis, un gusto saludarte, al igual que saludar a nuestros amigos que nos siguen a través de Enviar Radio en Facebook y de Migra TV en YouTube. Aquí pues para analizar temas de interés, los días jueves son temas internacionales, de interés internacional, así que adelante. Sí, así es. Bueno, y vamos a tocar sobre el tema de la migración que existe en este momento, los famosos caminantes que salen desde Honduras, si la mente no me falla. ¿Qué piensas? Efectivamente, salen desde Honduras y salen desde Guatemala, y sería interesante hacer referencia más adelante al tema de los Marielitos. Recuerda que fue una migración bastante grande que salió de Cuba en la década de los 80, en los años 80 para ser específico, en el cual el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos era ni más ni menos que Ronald Reagan, el vaquero de Hollywood. Así es, y recuerda también de esa migración salió una ley que le llamaban los pies mojados, que le daban la facultad de quedarse en los Estados Unidos a todo cubano que logre llegar a poner pie en tierra estadounidense. Así que Efectivamente, sería interesante hacer el análisis de ambas migraciones referente a lo que sucedía en esa época, cuáles eran las relaciones de Estados Unidos con Cuba, cuáles eran las relaciones y cuáles son actualmente las relaciones de Estados Unidos con Honduras y Nicaragua, y Guatemala, cuáles son la situación económica y política de Cuba de aquella época y la situación económica y política de Honduras, Guatemala, y también hay un pequeño grupo de Nicaragua, vale la pena también tocarlo. Bueno, y también dice que ya está saliendo un grupo desde Venezuela, que ya no están dirigiéndose pues a los países hermanos como Colombia, Brasil, Perú y al mismo Ecuador, sino que ya están con miras a unirse a la caminata hacia los Estados Unidos. Bueno, una manera de infiltrarse, justamente con el grupo, con la masa, confundirse con la masa. Y de alguna manera fue lo que hizo con los Marielitos Castro cuando envió un grupo de enajenados mentales y un grupo de delincuentes. No todos los Marielitos eran delincuentes, por cierto. Los delincuentes y los enajenados mentales eran una minoría, pero los infiltraron. Así es. Bueno, creo que no vamos el día de hoy poder ver mucho de las personas que comparten. Parece que nos han bloqueado, pero conociendo el sistema estamos transmitiendo. La única diferencia es que no vamos a poder ver los mensajes de nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. O sea, parece que ya otra vez nos están saboteando. Pero bueno, como dije, Gerardo, nos siguen viendo. El bloqueo significa que no podemos ver o seguir a las personas que nos escriben, pero igual se les da un cordial saludo y vamos a seguir transmitiendo los 30 minutos que siempre hacemos y que después pueden vernos en diferido y también en nuestra página o nuestro canal Migra TV. Con esta sugerencia seguimos el programa, Gerardo, porque no quiero cortarlo, porque es muy interesante y después podemos subirlo y sé que de esa manera las personas van a poder compartir y nosotros hacer el seguimiento para ver los comentarios y contestarles debidamente a cada una de las preguntas. Gerardo, disculpa la interrupción. Pues sí. No, yo creo que era necesaria. Sí, porque la veo conectada a nuestra compañera Erika Consuera. Sería bueno si es que por nuestras conexiones internas, aunque ya parece que tenemos movimiento, por nuestras conexiones internas nos dice si nos está viendo o no. Es confirmar, y si alguien puede escribir, a ver si definitivamente podemos tener contacto directo con todos ustedes. Bien, volviendo al tema de esta caminata, que hay una comparación que lo que sucedió a Cuba con lo que sucede en la actualidad y con distintas personalidades, porque Reagan de todas formas, a pesar que era un actor de películas de acción y violencia, era bastante prudente en su forma de actuar. No sé qué pienses sobre eso, Gerardo. A ver, yo creo que Reagan, más allá de ser prudente en su forma de actuar, fue un hombre que logró mucho. Y mira tú que entre las cosas que logró fue el acercamiento de la Iglesia Católica con los Estados Unidos. Y de hecho, este acercamiento que de alguna manera se hizo pública,
dio como resultado la injerencia de la Iglesia Católica, en este caso del Papa Juan Pablo II, con Lech Walesa del Movimiento Solidaridad, y es lo que hace que logre que en el año 79 caiga el muro de Berlín. Entonces, recordemos que es un hecho importante. Reagan, con una sonrisa en la cara, iba haciendo las cosas bien. La diferencia es que el estilo de Trump es mucho más frontal y es mucho más confrontativo. Sin embargo, digamos que de alguna manera existen también diferencias, como el hecho de que en Cuba, en el año 80, cuando se produce el tema de los Marielitos, surge porque un grupo de cubanos rompe el muro con un bus, rompe el muro de la embajada peruana, se toman la embajada peruana para pedir asilo, se desborda la cantidad de gente que invade la embajada peruana, y entonces de gobierno a gobierno, porque Perú se niega al pedido de Castro de que tome prisioneros, permita que ingrese la policía cubana y tome prisioneros a los invasores, y entonces ante la negativa del gobierno peruano a aquello, viene Castro y dice, muy bien, el que quiera irse a reunir con sus familiares o ir a Estados Unidos, que se vaya desde el puerto de Mariel, y ahí empieza el tema de los Marielitos, es distinto. Acá es un hecho de actualmente, tanto en Honduras como en Guatemala y también en Nicaragua, valga la aclaración, como sucede en Venezuela, el problema está dado en que hay gobiernos corruptos, hay falta de trabajo, no hay inversión extranjera, no hay inversión nacional y no hay seguridad jurídica. Situación que también había en Cuba en la época de los Castro. Entonces digamos que hay coincidencias y hay diferencias. Bueno, que existe todavía, porque a pesar de que Castro haya fallecido y el hermano haya, entre comillas, cedido la gobernación de la isla a alguien del partido, no es menos que ellos todavía continúan, ¿no? Por un lado, y por otra también recuerda que los países que justamente ahorita están en los problemas de que su pueblo, sus ciudadanos están saliendo, pues se deben al grupo de San Pablo, que no es otra cosa que las ideas del narco-castrocomunismo. Entonces prácticamente es lo mismo, la única diferencia que anteriormente era en una isla, donde tenían que lanzarse al mar, enfrentarse a la fuerza de la naturaleza, como era el mar, y aparte de eso también a los depredadores naturales que existen en el océano, ¿no? Aparte también de la falta de conexión, porque no era un puente. Disculpa, voy a hacer un pequeño análisis aquí, medio bromista. No, está bien. Que decía, le preguntaban a Pepito, una profesora le dice que haga el cálculo de cuántos cubanos lograrían llegar, cuánto se demorarían de Cuba a Miami si existiera un puente. Entonces Pepito le contesta, le dice, más de un año, señorita. Dice, pero ¿cómo es posible eso, Pepito? Es que si usted se imagina la cantidad de cubanos que entrarían en ese puente, no se podría caminar. Entonces es prácticamente lo que está sucediendo ahorita. El puente viene a ser las carreteras que pertenecemos al mismo continente, y se ha dado esta fuga, entre comillas, fuga masiva de ciudadanos dirigiéndose, pues en este caso, al primer mundo, al enemigo natural de los socialistas, porque recuerda que le dicen, toman a los Estados Unidos, por ser un país capitalista, pues como el enemigo de los ciudadanos, del desarrollo de los pueblos. No sé qué tan aceptada haya sido esta comparación, estoy seguro que tú puedes desenredarla un poco. Sí, mira, el problema está dado en que si vamos a hacer un proceso psicológico deductivo, veamos cuáles son los elementos que hacen que la población migre, y entonces los elementos ya los mencionamos anteriormente, y esto es gobiernos corruptos, falta de trabajo, falta de inversión, inseguridad jurídica, inseguridad económica, esto es que hay una inflación del diablo, y la inseguridad propia de la ciudadanía. En común tienen todas estas el alto índice, es decir, Nicaragua, Honduras y Guatemala, tienen en común el alto índice delincuencial dentro de sus territorios, y la poca efectividad de la policía o de la justicia para combatir la delincuencia. Lo otro que tienen en común es que los gobiernos son corruptos, lo otro que tienen en común es la falta de trabajo, y lo otro que tienen en común es la falta de inversión en el sector privado, que es el que está llamado a generar trabajo,
porque es sencillo. Si el Estado pasa a ser empleador, como ya sucedió con Ecuador en la década del Correato y de alguna manera se mantiene ahora con Moreno, todos los recursos que se generen para las arcas fiscales, esto es, todo el dinero que entre a la billetera del Estado se va a ir en sueldos y no va a haber plata para obras. Y es más, si siguen incrementando el número de trabajadores del sector público, van a tener que hacer préstamos para pagar a los trabajadores y no para hacer obras. Y entonces vemos realidades como en el Ecuador en este momento, que el presupuesto del 2019 no está contemplado mantenimiento para la red vial. Esto quiere decir de que se van a hacer pedazos las carreteras y nadie va a tener cómo arreglarlas. Esto significa que no va a haber presupuesto para inversión en cuanto a salud, educación, etcétera, porque la gran mayoría se está yendo en el pago de los sueldos y salarios del sector público. Eso se denomina inversión improductiva, cuando lo lógico es que se abran las puertas a la inversión extranjera o a la inversión nacional, se genere el incremento de empresas y por lo tanto el incremento de empleos, y de esa manera poder salir adelante del bache, porque si tienes más inversión, tienes más flujo de dinero. Si tienes más flujo de dinero, vas a tener vas a tener un crecimiento en cuanto al sector productivo privado. Esto va a significar que vas a necesitar más mano de obra. La contratación de nueva mano de obra va a significar que los índices de desempleo van a bajar. Al bajar los índices de desempleo, significa que va a haber mayor circulante en el mercado, porque cada uno de esos trabajadores va a poder tener mayor capacidad para poder invertir en el supermercado, en la tienda, comprar bienes y servicios como, qué sé yo, refrigeradoras, televisores, etcétera, de manera tal que se dinamiza el Estado. Lo curioso es que la mayoría de las poblaciones que migran para los Estados Unidos salen huyendo de aquellos personajes que eligieron para que los gobiernen y que los eligieron porque les habían ofrecido gratis todo y todo fácil. Pero al momento en que las cosas se ponen duras, van justamente al país donde todo está reglamentado, donde todo es, digamos, tiene un orden y tiene disciplina y tiene trabajo. Entonces van en busca de eso. Resulta que en sus países no quieren trabajar más de 8 horas o quieren trabajar menos, pero se van a los países del primer mundo a trabajar 13, 14 horas y hasta 24 horas y no le reclaman a nadie porque están en busca de días mejores. La ilógica del pensamiento humano, sobre todo que se replica mucho en los países latinoamericanos, desgraciadamente. Es un tema cultural. En parte sí. Pues déjame saludar a Jessica Ventimiglia, una empresaria guayaquileña, gracias a Dios exitosa, y otras personas más que veo aquí. No, ha sido Modesto, que nos está siguiendo también, haciendo el monitoreo. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Mira, en lo que acabas de decir, es algo interesante que se me vino a la mente, un análisis de una persona que le preguntaron sobre el asunto de las nuevas dictaduras. Entonces dijo, mira, las nuevas dictaduras hay una gran diferencia con las dictaduras anteriores, pero el procedimiento es el mismo, es el temor. Utilizan el temor, atemorizar a la población para poder controlarlas, con la diferencia que en las dictaduras anteriores utilizaban a los militares para tomarse el poder y mantener controlado a la población. En este caso lo que hacen es soltar a los delincuentes y mantener altos índices de delincuencia en las calles para que el pueblo esté asustado y siempre busque, entre comillas, pues el apoyo y la protección del Estado, y de esa manera pues mantener una especie de control de la ciudadanía. Aparte de eso, de lo que acabas de decir, algo interesante, de muchas personas huyen por la falta de trabajo y toda situación, el alto de delincuencia y cultural, pero te cuento algo, vi un video de Honduras donde el pueblo recuperaba todo lo que un pequeño grupo de maleantes habían saqueado de un centro comercial y lo devolvían y lo ordenaban en las perchas. Y cuando un periodista le pregunta qué es lo que sucede, dice que nosotros estamos queriendo salir de un gobierno corrupto, no queremos ser parte del corrupto de este gobierno. Entonces, ¿por qué vamos a atacar a aquellos que de una u otra forma generan trabajo para nosotros y nos alimentan? No queremos, a través de protestas, quebrar a los empresarios privados. Y ese es el motivo por el cual hemos
recuperado todas las cosas que este grupo de vandálicos que nos hace quedar mal tomaron sin autorización de nadie. Entonces, culturalmente hay una pequeña diferencia ahí, porque los otros países definitivamente, una vez que saqueaban un centro comercial, entraba Raimundo y medio mundo y nunca había nadie que decía esto no está bien y a devolverlo. Entonces, ¿no crees que también es un poco aquí otros factores, no solamente la parte cultural? A ver, yo definitivamente la parte cultural, insisto, es el eje sobre el cual gira todo este tema, por una sencilla razón. ¿Qué lleva a esa reflexión? Lleva el hartazgo popular, esto es la toma de conciencia de que si tú criticas la corrupción, no puedes ser parte de ese grupo de los corruptos, y la corrupción no solamente está en el funcionario público, está en el sector privado, está en el trabajador que en vez de trabajar 8 horas, trabaja 4 y las otras 2 se lo pasa conversando por el teléfono o chateando por el teléfono y cobra por las 8 horas. La corrupción está también en el transportista que no cobra la tarifa que debe de cobrar a los menores o a los de la tercera edad, sino que le cobra la tarifa plana como que si fuera un ciudadano común y corriente. La corrupción también está en llevar doble contabilidad. La corrupción está en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y si tú te quejas de la corrupción, no puedes ser parte de ese grupo. Entonces, es lo lógico, lo lógico es la reacción que tuvo estas personas o que tuvieron estas personas ante ese tema de atraco. Y resulta que son personas que ya han abierto su conciencia y su mente hacia el futuro, hacia lo que quieren. Porque, ¿qué es lo que sucede en el peor de los casos cuando vienen y atracan un almacén? El almacén del barrio. Se le llevan todo. ¿Qué pasa si ese no es una cadena de almacenes, sino un empresario que emprendió, puso todos sus ahorros ahí, invirtió para ganar obviamente y de alguna manera llevar un servicio a su sector, pero lo quiebran porque se le roban todo? ¿Y qué es lo que va a pasar con ese sector? ¿Obtuvieron un bien? Sí. ¿Lo obtuvieron legalmente? No. ¿Tienen cómo justificarlo? No. Pero el día de mañana que quieran comprar una funda de arroz, por decirte algo, si es que era un local de estos multifuncionales, tendrán que irse al vecindario de al frente, o tendrán que viajar más, gastar más en transporte, porque el que lo tenían en la esquina lo quebraron porque le robaron todo. Eso es lo que la gente no piensa. La gente no piensa que mientras más esté trabajando, más trabajadores haya en el sector público, tiene que financiarse de alguna manera, de manera directa a través de impuestos, que a todos nos cobran de alguna u otra manera. Cuando compramos algo nos cobran IVA. Cuando compramos líquidos que están envasados en temas plásticos, nos cobran el 1% del impuesto, por lo menos en el Ecuador, el 1% del impuesto verde. Y así por el estilo. Y entonces resulta que terminamos pagando a través de los impuestos justamente la ineficiencia del gobierno. ¿Y en qué radica la eficiencia de los gobiernos, en este caso, no solo ecuatorianos, sino hondureño, guatemalteco, nicaragüense, venezolano, etcétera? En que no genera las condiciones necesarias para que haya inversión nacional y extranjera, para que haya crecimiento del trabajo de parte del sector privado y para que haya mayor generación de bienes y servicios. Así es simple. Así es, mira, Luis Arturo Torres Bustamante nos manda un mensaje. Estoy seguro que voy a intentarlo leer porque hay algunas partes donde parece que al teclear desde el teléfono lentes. Se comieron las letras y después alguien me está reclamando que me ponga lentes. Pero bueno, vamos a hacer el intento, ¿no? Dice: estimado amigo y primo Modesto, está comprobado que tenemos una sociedad inmadura y ausente. No les interesa el país. Aquellos, supongo que es porque está medio raro ahí la escritura, el país a Trump, no sé por qué no menciona a Trump, por 10 años necesitamos capital, inversión, suena descabellado, pero no hay más. Saludos y éxitos. Sí, es verdad, pero mira, ayer estuviste siguiendo el programa donde tuvimos a Wellington invitado, ya que nuestro amigo Carlos Miguel pues está un poco delicado de salud y esperemos que se recupere pronto. Nuestra amiga de apellido Obando, si no me equivoco, hablaba sobre el asunto de las coimas, que ella pensó que habían desaparecido porque ahí estaban latentes las coimas y estos famosos pagos para el servicio que debería de ser a veces, vamos a decir, gratuito, aunque nada es gratuito. Por el momento que pagamos impuestos estamos pagando todos los servicios que el Estado nos brinda. Y entonces yo hice un comentario y creo que has de compartir eso de ahí.
de que no solamente tenemos que mirar al funcionario, al funcionario corrupto, sino también mirarnos un poco nosotros, digamos así, no solamente mirar, bueno, en este caso el tronco de la corrupción que tienen allá, sino el tronco también que tenemos nosotros, porque somos parte de esa corrupción. Al pagar y aceptar la coima, estamos cayendo en el mismo delito. Somos víctimas, sí, pero también somos cómplices. No sé cómo lo veas y cómo lo ves desde la parte legal. El tema no es muy sencillo, pero tampoco es que hay que ir a Harvard para poder contestarlo. El asunto es así. En una sociedad en la cual la coima no es una institución, por norma general, los ciudadanos denuncian al funcionario que le pide coima. Así de simple. Por lo tanto, si el día de mañana vas a hacer un trámite dentro de, qué sé yo, en cualquier condado en los Estados Unidos o en cualquier población en Alemania o en España, lo que sea, y viene un funcionario público y le pide coima y ese ciudadano denuncia al funcionario, ten por seguro que como en esos países sí hay orden, seguridad legal, seguridad jurídica, seguridad política y todo lo demás, resulta que ese funcionario es destituido. Pero acá, en los países como los nuestros, donde el funcionario te pide coima porque crea dificultades para venderte facilidades, resulta que no te queda de otra porque lo denuncias y resulta que eres perseguido. Recordemos los 10 años de Correa, en que hubo algunas denuncias en las que se pidieron en las que se decía, mejor dicho, que se le habían pedido coimas, y terminaron enjuiciados los denunciantes, y los denunciados seguían gozando de sus privilegios. Y sí. Por eso es que es importante también tener la seguridad política y la seguridad jurídica. Entonces, si bien es cierto, uno no debe de caer en el hecho de si te piden coima, darla, no es menos cierto de que lo que se debería hacer es iniciar una campaña en contra de la corrupción y decir, ¿sabes qué? Unámonos. ¿Cuántas personas han sido objeto de que han sido, le han solicitado coimas para realizar determinado trámite por determinado funcionario? Oye, si sale una lista de 100, de 200, de 300, de 400, por lo menos la fuerza de la prensa va a hacer que ese funcionario sea removido. Y si esto lo replicamos con cada uno de los casos, ten por seguro que ya aquellos que buscan la política para enriquecerse y no para servir, van a pensárselo 2 veces. No, así es. Y otra cosa también, ¿no? Porque no solamente es la coima, también es el compadrazgo. Y voy a levantar la mano, porque también he utilizado esas situaciones, pero gracias a Dios he entendido que eso es un boomerang que nos cae después a todos. Así que también el compadrazgo, el que es padrino de Julano y Sutano, pues y deja de hacer la cola porque hay el contacto o el trámite más rápido porque tienes el padrino, también esa es otra forma de coimar y otra forma de corrupción. Así que yo creo que debemos de ser serios en esa situación. O sea, aprender que esto de que de pronto nos hace sentir seres grandes o pesados, como dicen en el barrio, al final del día nos hacen igual o peor de mediocres y corruptos que aquellos corruptos que estamos criticando, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que hay que hacer la conciencia por ese lado. Y volviendo al tema de la caminata, entre micrófonos, antes de comenzar el programa, estuvimos conversando y preguntándonos quiénes fueron los primeros enviados en la caminata, Gerardo. Tú tenías cierta información que parece un poco cómico y de pronto desagradable para algunas personas, pero que es la realidad. Así que adelante, Gerardo. De lo que he investigado, resulta que los 30 primeros o 35 primeras caminantes que cruzaron el muro que puso Trump, ahí que es un muro metálico que estaba en la playa, no recuerdo exactamente el nombre de la playa, eran pertenecientes a un grupo que era el grupo LGBTI. Y entonces la pregunta que surge es, ¿para qué los mandan? ¿Por qué los mandan de cabeza de playa, como se dice en términos militares? O de ariete, también como se dice en términos militares. Para los que no sepan lo que es el ariete es aquella herramienta contundente que utiliza la policía para tirar abajo las puertas de un golpe. Entonces, yo no sé si es porque
en los Estados Unidos el grupo LGBTI, la comunidad LGBTI tiene una fuerza bastante tremenda alta, y además sí. también política. Yo no sé si a lo mejor los mandaron, como se dice vulgarmente, como carne de cañón para ver si había algún tipo de represalia, que sean ellos los primeros, y tener de alguna manera así el apoyo del grupo LGBTI de los Estados Unidos, o simplemente para ver qué es lo que pasa, como conejillos de Indias, todas esas posibilidades cabrían, ¿no? Así Porque es. si entraron, la cuestión es tan simple como esta, si entran por ser minorías que están en peligro, el resto que viene en la cola también son gente de escasos recursos que están en peligro. Están en peligro sus vidas porque los están matando en sus barrios, porque los están persiguiendo, etcétera. Igual que sucede con el tema LGBTI. La única diferencia es el que en el grupo de los LGBTI ellos han escogido el tema de ideología de sexo y los otros no. Pero todas las demás circunstancias son iguales. Son perseguidos políticos, están en peligro sus vidas, y son minorías que están en un estado vulnerable dentro de sus países. Todas coinciden, excepto una, que ya la hemos explicado. Sí, es interesante todo lo que está sucediendo ahí, aunque yo te cuento con la cantidad de personas que han, de soldados que han puesto en las fronteras, el alto riesgo es elevado para esta gente. Ahora, estuve averiguando algo, bueno, claro que también las fuerzas federales, en este caso digo federales porque es el ejército estadounidense, no es la Guardia Nacional, está limitada de ciertas acciones, pero eso también no quita la situación de que pueda haber una orden en tanto y cuanto pueda ser considerado como una invasión a territorio. No sé si... A ver, de hecho es una invasión. De hecho, una invasión. ¿Por qué? Porque vamos al tema doméstico, al tema del día a día de cada uno de nosotros. Tú puedes ser amigo de todo el barrio, pero si el día de mañana la gente del barrio abre la puerta, se toma salta la cerca de tu casa y se asienta en tu patio, sin tu autorización, ¿están invadiendo o no están invadiendo tu propiedad privada? La propiedad privada de los norteamericanos es los Estados Unidos, todo el territorio norteamericano. Si entran sin su autorización, están invadiendo. ¿Qué es una invasión pacífica? Sí. Pero ¿qué circunstancias acarrea esa invasión? Esa invasión acarrea, en tu caso, en el caso que estamos poniéndote de ejemplo, en tu casa, significa que vas a tener que gastar más dinero, más recursos en fundas de basura, porque la gente te va a hacer basura. Correcto. Significa que vas a tener que gastar, si la gente no recoge su basura, en contratar a alguien para que recoja la basura. Significa que vas a gastar más agua porque esa gente tiene necesidades fisiológicas que tiene que satisfacer. Y entonces va a consumir más agua de tu casa porque van a ser más los que utilicen el baño. Significa también que esa gente necesita comer. Y como no ha llevado nada de comida ni piensa salir de tu patio, ahí te quedan dos cosas. O dejas que se mueran de inanición o los alimentas, con lo cual tu economía particular y la de tu familia también se perjudica porque tienes que invertir más recursos en alimentación para toda esa gente y no solamente en el tema de tu familia. Y a lo mejor resulta que invirtiendo para toda esa gente, porque tienes un corazón noble, tu familia se ve también perjudicada porque tiene menos alimentos, porque tiene que compartirlos. Y es una cadena. ¿Qué pasa si uno se enferma? Se puede generar una epidemia que también va a atacar a tu familia. Y entonces vas a tener que necesitar recursos para curar a tu familia y también para combatir la epidemia que se está generando en tu casa y que también traspasa a las otras casas del barrio. Todo eso sucede si eso sucede en el microcosmos, todo eso es fácilmente transportable al cosmos más grande, que es el tema de un país. Y entonces resulta que todo ese gasto que no está presupuestado, porque seamos claros, nadie presupuesta una economía para una invasión, uno presupuesta una economía para un crecimiento, para salir de un estancamiento, para salir de un contador negativo y para crecer, pero nadie presupuesta una invasión, y peor una invasión de 1 millón, 2 millones de personas,
o 200.000, 300.000. Mira tú los efectos que generó los Marielitos, que fueron 150.000 Marielitos que llegaron a costas norteamericanas en 1980. Todo lo que eso generó durante 3, 4, 5, 6 años. Así es. Bueno, no vayamos muy lejos, Gerardo, haciendo comparación de lo que sucede en Guayaquil, ¿no? Una ciudad que ha tenido una constante bastante estable de crecimiento, pero resulta de que cada año se mide todavía desempleo. Y bueno, claro, gobiernos como el Correato, que le gustaba buscar culpables y todo eso, decía, mira, ahí está el famoso plan exitoso, pero no consideraba lo que acabas de manifestar en los Estados Unidos, el gasto enorme que se le da a una ciudad y que se deforma una planificación al ver una migración interna, porque generalmente del campo comienza y de la sierra. Recuerda que el Guayaquil no solamente es una ciudad de guayaquileños, ahorita se podría decir que es como un Nueva York de Estados Unidos, donde están todas las provincias establecidas, y muchas veces aquellos que vienen de afuera quieren más a la ciudad que los mismos que hemos nacido en ella. Pero mira lo que sucede, esa migración causa de que la tasa de desempleo sea más alta que en otras provincias o en otras ciudades, pero nadie dice es que la gente migra ya buscando trabajo, porque es un lugar donde se está viendo que a pesar de la mala administración del gobierno general, tiene préstamos internacionales directos, o sea, el trabajo sigue fluyendo, el comercio sigue fluyendo. Entonces, tenemos un ejemplo en nuestra puerta también. Lo que acabas de mencionar, claro, podemos compararlo también con Guayaquil. Y no, ¿por qué no decir en otras ciudades también como Quito? Aunque, bueno, Quito no ha tenido el mismo crecimiento que ha tenido Guayaquil, o Machala también, que ha tenido un crecimiento bastante bueno, aplicado con un sistema que de una forma u otra ha estado funcionando bien. Correcto, pero mira, haciendo alusión al caso que tú estás mencionando. Uh-huh. Mira tú lo que es la diferencia. Guayaquil proyecta el desarrollo de la ciudad para el siguiente quinquenio, o para los siguientes 20 años o 25 años. Y entonces establece cuáles son las zonas rurales aledañas a la ciudad que luego van a pasar a ser urbanas. Y así tenemos el tema de Chongón, tenemos un sinnúmero de ejemplos. Pero ¿qué pasa? Se proyecta el crecimiento de la ciudad, y ¿eso qué implica? Se proyecta el que se van a hacer vías de ingreso para esas urbanizaciones o ese nuevo desarrollo habitacional. Se proyecta qué zonas van a ser industriales, cuáles no. Se proyecta cómo llevar el agua potable de alcantarillado y a cuánta gente es el máximo que puede vivir en esa zona para que no haya un colapso justamente en los servicios básicos. Y entonces resulta que así va creciendo. Y mira tú, el municipio de Guayaquil, en la zona de la Marianita de Jesús, la carretera Marianita de Jesús, que va desde el terminal terrestre hasta Pascuales, ha desarrollado ciudadelas ciudadelas populares que tienen casi los mismos servicios que las ciudadelas aniñadas, como se dice vulgarmente, de San Borondón. Son ciudadelas cerradas, con todos los servicios habilitados, con el cablerío eléctrico y todo subterráneo. O sea, digamos que son ciudadelas, aunque son viviendas populares, son de primer orden. ¿Y qué pasa con Monte Sinaí, Sergio Toral y todas aquellas que son territorios que no pertenecen al Cabildo de Guayaquil, que son de responsabilidad del Estado? ¿Qué es lo primero que decía Correa? Ahí está pues el modelo exitoso, no tienen vías, no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen nada. Pero ¿por qué no dice la verdad? Bueno, sabemos por qué no dice la verdad, porque al fin y al cabo fue un gobierno de pillos y mentirosos, pero el tema es, la verdad es que ellos propiciaron esas invasiones, sabiendo que no pertenecían a la municipalidad, y le tiraron el muerto de cuáles eran sus obligaciones, se las tiraron a la municipalidad. Y entonces ahí viene el reclamo. Señor alcalde, señor alcalde, y el alcalde le dice, señor, esa no es mi tierra, yo no tengo por qué hacerlo, estoy impedido por ley en invertir en algo que no me pertenece. Claro, dígale al Estado que la pase al municipio, o dígale al Estado que le ponga los servicios, claro, y como el Estado no sirve. Mira, vamos a saltarnos un poquito, ya que este tema creo que quedó bastante aclarado de cómo se manejaba la corrupción y todo eso. Luis Arturo Torres nos dice lo siguiente, dice, ¿cómo se justifican casas en San Borondón de 1 millón y de 5 millones con
bueno, COML ha puesto ahí, no avanzo en entender qué mismo decía, pero obtienen esos ingresos, a decir, ¿cómo obtienen esos ingresos para meter una carpetita o una carpeta? Yo debería ser un gobierno como el de García Moreno, radical. Bueno, sabemos cómo obtenieron ese dinero. La cuestión es que todo el mundo lo sabe, menos la justicia. Y también manda saludos. Lin Chiang dice saludos, Modesto. Así que te parece, es verdad, eso es lo que el pueblo no entiende. O sea, ¿cómo es que esta gente con un sueldo tan miserable, entre comillas, porque eso ellos dicen, ¿no? Pero al final del día no es tan miserable, porque ganan hasta 10 veces más de lo que gana un pobre ciudadano, un obrero, que se saca el aire todos los días, a veces 24/7, para poder llevar una mejor economía a su casa? No sé qué pienses o cómo podemos desenredar esto de este grito a voces. ¿De dónde sacaron el dinero? En primer lugar, pues, más allá de saludar a mi querido primo Luis Arturo y de saludar a mi querido amigo Lin Chan, déjame tomar 2 segunditos para comentarte sobre Lin Chan. Lin Chan ha sido mi mejor amigo desde la época de la preparatoria en el Colegio Cristóbal Colón. ¡Qué memoria! Nuestra promoción la denominamos Cosecha del 79, saludos para ellos. Está compartido también este programa para ellos. Mira, con Lin Chan es el ejemplo específico de lo que es un tema de superación. Familia migrante, don Pepe, a quien le tengo un cariño y un respeto inmenso, a toda la familia Lin, viene, invierte primero en bananeras, luego genera una microempresa de fideos y saca adelante a su familia así. Y es un hombre que lucha y ahora Lin toma la posta y son personas trabajadoras, son personas organizadas, son personas que en voz baja hacen lo que tienen que hacer y son personas que viven honestamente de lo que producen. Estos no van a ver si tienen al pariente en el gobierno chino para que les dé una ventajita, o no van a ver a quién le tocan la puerta para ver si lo ayudan de alguna manera, o si hacen un contrato medio trucho por ahí con alguna empresa de alimentos y entonces dan con menos peso y todo lo demás. No, es gente honesta, trabajadora. Eso es lo que necesita el país y eso es lo que teníamos antes de que entren estos populistas perdón la expresión, pero estas populistas de porquería, por no decir la expresión correcta, ya, a que vienen a llevárselo todo y a dejar todo como si fuera una porqueriza. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos vivir en la porqueriza, donde está el lodo, donde el vivo de la película es el que se lo lleva todo, y quedarnos ahí todos sucios, maltratados, apaleados, o simple y llanamente decir, vamos a luchar contra la corrupción. Ok, no solamente es el Estado ni las autoridades las que tienen que luchar contra la corrupción. Nosotros podemos luchar contra la corrupción denunciando al funcionario corrupto, yendo a los medios de comunicación a denunciar al funcionario corrupto. En ese momento, cuando vayamos sumando el número de denunciantes, se van a acabar los funcionarios corruptos y van a dejar de ver a aquellos pillos, van a dejar de ver la política como un medio de enriquecimiento y van a dejar de tener esas casotototas, como decía alguien por ahí en San Borondón, y a tener esos megayates en Salinas, o a tener esos carrazos que son para la mayoría de los ecuatorianos en sueño, pero que ellos lo pueden hacer gracias al dinero de los demás y gracias a la corrupción. Así la responsabilidad es nuestra también. Sí, y esa responsabilidad se vuelve a poner en nuestros hombros ahora con las elecciones. Esperemos que estamos haciendo vamos a llevar el formato de Sin Moscas en la Sopa para ver si logramos entrevistar a uno que otro candidato, aunque creo que algunos no van a venir, especialmente a aquel que le hemos preguntado a nivel de redes, de cómo así va a dejar un trabajo donde gana $10,000 y que le parece muy poco, ¿no? E injusto, para ir a trabajar al sector público ganando de $4,000 a $5,000. ¿De dónde va a completar el dinerito que le falta para ¿cómo se llama? Estar contento y que diga que lo que gana es justo? Entonces esas son preguntas que debemos de hacernos antes de votar, ¿no? Antes de dar nuestro voto, ese cheque, ese famoso cheque que hasta el día de hoy creo que nuestra población lo ha seguido entregando en blanco y no lo ha endosado debidamente al candidato correcto. No sé qué pienses sobre eso. Eso es correcto. Sí, bueno, eso es correcto. Es cuestión de tomar
de empoderarnos del verdadero poder ciudadano. El verdadero poder ciudadano está en elegir bien, el verdadero poder ciudadano está en denunciar al corrupto, el verdadero poder ciudadano está en exigir que el político cumpla como representante su obligación y defienda nuestros intereses, no los del partido, no los del jefe de bloque, no los del jefe de movimiento, no los del jefe de su grupo político o de su gavilla de pandillas. No es así. Así es, mira, volviendo a lo de las marchas, yo creo que esas marchas que estamos viendo de gente ya sea inducida o por el mismo gobiernos corruptos que tratan de botarlos de su país y causar problemas en otro, como aquellos que verdaderamente necesitan una forma de vida mejor. Algo que dijo Trump, tanto en campaña y después de haberla ganado, entre comillas, porque hay algunas quejas sobre ese triunfo, pero algo que él dijo que es una verdadera realidad, la migración ilegal de los Estados Unidos, según él, se va a terminar cuando los gobiernos sudamericanos dejen de ser corruptos, que los políticos dejen de robarle el dinero al pueblo. Él dijo, o sea, dio a entender que prácticamente las personas eran bienvenidas a los Estados Unidos, y más aún cuando puedan venir de visita, a visitar un país que les puede recibir con los brazos abiertos, pero como es la ley, dice, ¿no? Legalmente. Y si vienen, que venga de vacaciones, porque están contentos disfrutando de todo lo que nosotros tenemos también en sus países. Y la única forma de terminar eso es terminando la corrupción. Yo comparto, te cuento algo, yo comparto eso con Trump. Es la única forma, pero no podemos esperarla si seguimos esperando un Mesías. Yo creo que debemos de seguir adelante. Es como, creo que Carlos Vera, hay una frase que él siempre pone en sus tweets, dice, no pidas a Dios que te ayude a caminar cuando no estás dispuesto a dar el primer paso. No, y creo que, es correcto. Que eso necesitamos dar el primer paso, necesitamos ponernos a caminar hacia sacar la corrupción de los sitios públicos, de gobierno, y también quitarnos de nuestros cheats, eso de dejarnos coimar y pagar la coima o tratar de utilizar el padrinaje porque somos los guapos del barrio. No sé. Bueno, estamos en 42 minutos, correcto. Además tenemos que analizar ya para terminar, porque estamos sobre el tiempo. Ya nos hemos excedido el tiempo, inclusive. Sí, así es. Yo creo que definitivamente también hay una parte que debe ser considerada y que debe de replantearse, y es el rol de la OEA y de la ONU. Si los cascos azules de la ONU van a sectores que están convulsionados para poner paz, seamos claros, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Venezuela, son países que están convulsionados. Así es. Y que están en un estado de guerra no declarado, de guerra interna no declarada. Y si esas organizaciones están para precautelar la paz y la vida de los ciudadanos, están haciéndose de la vista gorda y están eludiendo una responsabilidad. De esa manera, ten por seguro que si hubiese intervención de los cascos azules para que se pacifiquen esos países y para asegurar que la población pueda tomar las riendas de su propio país, sea bajo el procedimiento que sea, hablando electoralmente, obviamente, para derrocar al hacer una consulta popular, para derrocar al gobierno corrupto, tenlo por seguro que tendríamos menos migrantes en los Estados Unidos y tendríamos menos migrantes en España, en Italia, en Australia, etcétera, o en Canadá. Así es, pero también esas instituciones deben de hacer un mea culpa y no ser instituciones de cartelera y tomar ya un poco más en serio lo que es su rol, o redefinirse o desaparecer. Bueno, el nuevo presidente brasileño ya lo dijo, que si es que no había un cambio de rumbo, de brújula de la ONU, él se iba a salir, porque consideraba que era una organización que estaba invadida por socialistas y comunistas fracasados. Palabras textuales de él, no son mías. No le falta razón, déjame decirte. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos sobre el tiempo. Espero que haya sido de su agrado algunas preguntas. No se detengan. A pesar de que nos están viendo en diferido, vean en diferido, siempre estamos revisando y contestando las preguntas, los comentarios y todo lo demás. Así que muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse en nuestros canales, poner la campanita de alerta también para que puedan recibir nuestros videos noticiosos.
de noticias, que lo hace excelentemente nuestra compañera Erika. Así que estamos trabajando por ustedes y esperemos que en algún momento podamos poner ese granito de arena que nuestra comunidad necesita. Gerardo, con eso yo me despido. ¿Algún comentario más? Y si no, estamos saliendo del aire. Simple y llanamente que cada uno de nosotros tiene el poder ciudadano y que lo utilicemos con la cabeza, racionalmente, no visceralmente, y que nos proyectemos siempre a lo que queremos dejarle a nuestros hijos. Queremos dejarle un país ruinoso, queremos dejarle un país organizado, un país con trabajo, un país con disciplinado, y entonces esa es nuestra opción. Y cada uno de nosotros puede formar el cambio. Un gran palacio, una gran pirámide se construye con el primer ladrillo y con la sumatoria de los demás. Así que seamos ese ladrillo. Así es, y bueno, saludos a Wellington, recién lo acabo de ver que está conectado. Saludos a nuestro amigo allá en Nueva York, que a veces comparte pantalla con nosotros también. Así que nos estamos despidiendo en este momento. Tengan todos un excelente día. Gerardo, tengan un excelente día. Igualmente, un excelente día para todos. Un abrazo.